Bueno, lo que vamos a ver en esta pequeña, muy cortita lección, casi tip diría, es cómo hacer pérgolas o decks con una herramienta que no fue pensada para eso, ¿sí? Normalmente, si uno tuviera que hacer decks o pérgolas a efectos de un cómputo muy preciso, ¿sí? Si estamos hablando de hacer una pérgola y después empezar a sacar metros lineales de tirantes, por ejemplo, de vigas, etcétera, no sería el caso para utilizar esto. Em, pero sí me puede llegar a ser muy útil si yo estoy haciendo, por ejemplo, un 3D, ¿sí? Porque quiero hacer un render, porque quiero hacer una propuesta, ¿sí? Para lo que fuere. El resultado visual es lo mismo que si yo me pusiera a hacer estos elementos con herramientas de viga, etcétera, etcétera, pero lo voy a hacer de una forma muchísimo más rápida, más ágil y más interactiva, vamos a llamarle. Para este pequeño ejemplo tenemos acá un par de columnas y un par de vigas tradicionales, haciendo como de estructura general. Y lo que vamos a hacer entonces es, vamos a venir a la planta, vamos a venir a lo que son los objetos de Archicad, accedemos a la biblioteca y vamos a buscar la carpeta que dice estructura y vamos a buscar la carpeta que dice construcción de cubiertas, ¿sí? Esta es una carpeta que tiene varios elementos, varios objetos que están pensados específicamente justamente para eso, ¿no? Para armar la estructura de lo que puede ser una cubierta, de un techo. Y el que vamos a utilizar en este caso es listones para tejas, ¿sí? Que para los que estamos acá en Argentina por lo menos es lo que nosotros conocemos como clavaderas, ¿no? Las famosas clavaderas que nos van a servir para la cubierta, ¿no? En este caso vamos a darle OK. Vamos a verlo en el 3D como viene por defecto, digamos, ¿sí? Así es como viene por defecto configurado en Archicad, esta clavadera. Lo que tiene de interesante es que es un objeto, vamos a decirle, paramétrico, ¿no? Interactivo. Nosotros le generamos o le marcamos ciertos parámetros y luego movemos o estiramos este nodo y eso va a hacer de que se agreguen más o menos clavaderas, ¿sí? Lo mismo va a suceder si lo estiramos, ¿sí? Y lo mismo va a pasar en las esquinas, ¿sí? Que tienen ciertos parámetros específicos del objeto. Bueno, a mí me parece que este elemento es muy útil para este tipo de geometrías. Vamos entonces a modificar sus parámetros, ver un poquito qué tenemos. Siempre que estemos trabajando con madera, lo más recomendable sería poner unidades de trabajo un poquito mayores. Incluso si lo quisiera hacer más detallado, podría hacerlo por un ratito con pies y pulgadas, ¿no? Pero en este caso, como no es el caso, vamos a darle simplemente así. Vamos a hacer, por ejemplo, lo que puede llegar a ser un deck, ¿sí? Con unas medidas súper estándar. Vamos a hacer un deck que tenga 1 pulgada de espesor, ¿sí? Que es lo que viene por defecto, 2,5 centímetros. Y vamos a darle, por ejemplo, 12 centímetros de ancho, ¿sí? A estas tablas, ¿sí? Una vez que nosotros configuramos el ancho y el alto de la tabla, este que está acá es la medida total, ¿sí? Que a nosotros no nos interesa porque como después es paramétrica, si nosotros lo estiramos del nodo, bueno, no, es secundario. Lo que sí nos interesa es el ángulo, ¿sí? Vieron que por defecto tenemos una inclinación, ¿sí? Que es de 40 grados, ¿sí? Vamos a ponerle 0 grados y vamos a ver un poco con qué nos encontramos. Esto sería entonces, digamos, como la primera impresión, ¿sí? De lo que queremos generar. Lo que vamos a hacer es venir a la planta, seleccionar lo de los nodos y vamos a ponerlo, a posicionarlo más o menos donde querríamos que esté, como para previsualizarlo un poquito. Fíjense de que una vez que está colocado, simplemente estiramos del nodo, estiramos de este otro nodo, vamos al 3D, con un poco de catarro, y ya tendríamos entonces ahí, digamos, este pequeño deck. Lo que nos estaría faltando es la separación entre tablas, ¿sí? Volvemos a las opciones. Como se ve acá, digamos, fíjense de que esta flecha nos está acotando, nos está marcando que la separación entre tablas, Archicad nos la pide de inicio de tabla, de la tabla número 1 a inicio de tabla número 2. Es decir, de que si nosotros le pusiéramos, por ejemplo, punto 12, ¿sí? Comienza la separación en la tabla 1 y enseguida, apenas termina, ya que tiene 12, continúa la 2, por lo cual acá vamos a tener como si fuera, digamos, un plano, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es agregarle la cantidad de centímetros que nosotros querramos para separar. En este caso, supongamos que fueran 2 centímetros de separación.
Bueno, entonces 12 de tabla más 2 centímetros de separación, 14 centímetros. Le damos OK y ahí tendríamos entonces nuestro deck de madera, ¿sí? Parametrizado, vamos a decir. Vamos a hacer el mismo ejemplo para lo que puede llegar a ser una pérgola. Vamos a copiar entonces esto acá arriba. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? En este caso podríamos poner algunos perfiles que tengan, por ejemplo, vamos a darle 10 centímetros de espesor. Vamos a darle, por ejemplo, 20, vamos a darle un poquito más, ¿no? Vamos a darle 0,75, 15 de altura, ¿sí? Vamos a darle OK. Esto es digamos, lo primero que estamos viendo. Y lo que nos estaría faltando es, por ejemplo, una separación. Decimos, bueno, tenemos 7 centímetros y medio de ancho. Podríamos llegar a darle, por ejemplo, 20 centímetros o 30 centímetros podría llegar a ser de separación, más o menos. Bueno, obviamente de que esto es un ejemplo, ¿sí? Acá no estoy tratando de emular ninguna medida real de una pérgola, ¿sí? Simplemente es para mostrar un poquito la herramienta. Pero bueno, nada, como ven es una herramienta súper fácil que nos va a permitir hacer, yo estoy mostrando simplemente dos ejemplos, ¿no? Que es deck y pérgola, pero digamos, puede llegar a ser muy útil para bastantes otras cosas, ¿sí? Sobre todo porque nosotros podemos empezar a darle ángulos, ¿sí? Superiores a los 40 que venían por defecto. A ver si me deja poner 90. Vamos a ver. Fíjense que en el momento en que nosotros digamos, nosotros la limitante, vamos a decir, de este objeto, es que no nos va a permitir hacer ángulos superiores a 89 grados, ¿sí? Nosotros no vamos a poder con esto hacer, por ejemplo, un parasol, vamos a llamarle, ¿sí? Porque es un objeto que está pensado para trabajar en horizontal, ¿sí? Si bien lo podemos inclinar, está pensado para trabajar en horizontal. Las opciones son muy poquitas, ¿sí? Básicamente vamos a tener lo mismo que vimos recién. Vamos a tener este ángulo de corte, lo voy a mostrar, vamos a ponerle por ejemplo 45 grados. Este ángulo de corte es, si yo moviera esto desde la esquina, por ejemplo, bueno, ahí tenemos entonces este ángulo de corte desde lo interactivo, vamos a decir, apreté la ayuda. Y el resto de las opciones son de representación gráfica, ¿sí? Simplemente representación gráfica, cuál va a ser la representación en 2D, ¿sí? Que puede llegar a ser la proyección, bueno, las plumas que vamos a utilizar, etc. Y la que más nos puede llegar a interesar, que es la representación 3D, ¿sí? Si queremos que genere sombra, que es como viene por defecto, y cuál es la materialidad, entonces, ¿no? Que por defecto yo seleccioné la de madera estructural, que puede llegar a ser la más parecida, por lo menos de los materiales que vienen por defecto, pero bueno, cada uno pondrá la materialidad que quiere, ¿sí? Si por alguna razón no le sirve y quiere hacer algún cambio rápido de la materialidad, bueno, siempre podemos sobreescribir la superficie y generar alguna que no esté como material, pero sí esté como textura o como superficie dentro de Archicad. Así que esta sería una forma rápida también de hacer esta pequeña modificación, ¿sí? Así que bueno, espero que haya servido. Es un pequeño tip que a mí me parece bastante útil y que nos sirve para trabajar de una forma bastante más ágil, repito, siempre y cuando no estemos necesitando hacer un cómputo, ¿sí? Después al resto de efectos que puede llegar a ser de representación, 2D, 3D, en corte, en vista, va a funcionar perfectamente bien, ¿sí? Pero no está pensado para computarse, ¿sí? Así que bueno, espero que se haya entendido y cualquier comentario debajo del video.